Estimados amigos, es una evidencia de que algo está pasando en nuestra iglesia. Es verdad que durante 2000 años nunca han faltado las crisis en la iglesia, tampoco hoy. La crisis actual es la nuestra, es de nuestra generación. Es una crisis bastante dura. Y uno se pregunta en muchas ocasiones, en esta situación, ¿para qué servimos en la iglesia? Más aún, ¿para qué sirve la iglesia? Yo os invito a que escuchéis mi sencilla reflexión de un cura sencillo, de un cura de pueblo, que comparte una preocupación con vosotros y que pide a Dios continuamente, y me uno también a vuestra oración, ante la zozobra que vive en este momento nuestra madre, la Iglesia. Mirad, sabemos que no es posible imaginar a Cristo sin su cuerpo, que es la Iglesia, como tampoco es concebible un cuerpo, la Iglesia, sin su cabeza, que es Jesucristo. Hace un tiempo me preguntaba yo en un artículo que dirigía a mis feligreses, ¿para qué sirve nuestra parroquia en medio de la ciudad, en medio de este pueblo, a veces tan secularizado, tan alejado de Dios, tan alejado de la práctica religiosa, donde los planteamientos éticos y morales están tan lejos del Evangelio? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por qué la parroquia en medio del pueblo? Y la pregunta es, ¿qué hace la Iglesia? ¿Para qué sirve la Iglesia en este mundo tan difícil, tan complejo, donde Dios ha sido marginado, donde Dios es manipulado, donde la verdad se ha oscurecido, donde convertimos la propia opinión en la verdad y que tratamos de quizá de imponer a los demás? Mucho se ha escrito, sin duda, y dicho sobre esta cuestión. Yo os invito a que acudamos al Evangelio. Y en el Evangelio, por ejemplo, de San Marcos, creo que en el capítulo 16, recordad que nos dice Jesús, le dice a los apóstoles y nos dice a nosotros, id al mundo entero y anunciar el Evangelio, enseñando lo que yo os he enseñado a vosotros. Aquí hay unas pistas, sin duda clarísimas, de para qué sirve la Iglesia. Para anunciar a Jesucristo, para anunciar al Salvador, para predicar la verdad, para llamar al hombre a la conversión, para descubrir que cada hombre y cada mujer hemos sido llamados y estamos siendo llamados a volvernos a Dios, a ser felices. En esta situación nos tenemos que preguntar también si hemos dado quizá un giro más o menos consciente de donde el centro de la predicación de la Iglesia es Jesucristo, ha sido Jesucristo, y hemos dado un giro donde el centro es el hombre, es la ciudadanía. Es importante que entonces nos preguntemos si la predicación de la Iglesia es una llamada a lo trascendente, a Dios, a llamar y anunciar a Jesucristo, o es, no sé, en un afán quizá, yo diría de legitimador, ¿verdad? Ocuparnos principalmente de la dimensión social, de la fe, sin duda. Y cuando uno se plantea estas cosas, yo recuerdo una vez que invité a un compañero, un sacerdote, amigo, ya murió, que era, pues eso, psiquiatra, psicólogo y además era sociólogo, es decir, tenía pues varias licenciaturas y algún doctorado en ciencias sociales, y le invité a que diera una charla a mi comunidad. Y recuerdo que cuando hizo su presentación, pues dijo que era médico en esto, psiquiatra en esto otro, que era sociólogo, que era especialista, que tenía tantos máster. Y cuando ya iba a empezar su intervención, y dije yo en voz alta, y sobre todo, que no se te olvide, que eres sacerdote. Y eso me dio pie a pensar, se está legitimando, está queriendo que le reconozcan por esas, digamos, esas preparaciones y esos doctorados que tiene, y no por lo más importante que es sacerdote. Yo creo que hoy es un error y un empobrecimiento cuando la Iglesia asume principalmente una visión intramundana, es decir, muy social, buscando su legitimización y reconocimiento público,
por su contribución al bienestar social. Sin duda que es así, desde hace 2000 años. Pero quizá estamos olvidando que la razón principal, el objetivo principal de la predicación de la Iglesia, la razón de ser de la Iglesia, es espiritual, es trascendente, es anunciar que venimos de Dios, en Dios vivimos y a Dios vamos. Que lo que nos espera es la eternidad. Y esa eternidad se gana, sin duda, se comparte en cada momento con los hombres y mujeres de nuestro tiempo cuando vivimos la caridad. Es decir, no nos estamos olvidando, no podemos olvidar de la dimensión social de la Iglesia, de las preocupaciones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de los inmigrantes, de la pobreza, de la mujer maltratada, por supuesto, de la infancia manipulada y tantas preocupaciones y situaciones duras de la vida. Pero la Iglesia no puede olvidar que su principal misión en medio de todo esto es anunciar a Jesucristo, la verdad, anunciar el Evangelio. La consecuencia de esto, es decir, de dar más importancia, o principalmente más importancia, pues a la dimensión, digamos, más horizontalista, olvidando la vertical, conlleva a un proceso de secularización. No os preguntéis qué está pasando. Es decir, nos estamos preguntando sinceramente, pues bueno, pues si Dios ya no es el centro, al no ser el centro, digamos, nos secularizamos. Es decir, el centro es el mundo, el centro es el hombre. No, yo soy sacerdote, tú eres cristiano, somos sagrados. Y entonces, es importante que, repito, no olvidemos que la predicación de la Iglesia está orientada principalmente a esa dimensión trascendente. ¿Y eso qué conlleva? Que cuando no se vive así, perdemos nuestra identidad. Nos preguntamos, ¿quién soy yo? A veces hablando con compañeros, y yo personalmente me pregunto, ¿qué hago yo en esta parroquia? ¿Qué hago yo en este pueblo? Porque el fontanero sé y sabe para qué sirve. El médico sabe para qué sirve. Un político, el alcalde, sabe para qué sirve. Pero yo, ¿qué hago en este pueblo? Si pierdo mi identidad, si soy sacerdote, y estoy aquí para hacer presente a Jesucristo, y estoy aquí para predicar la buena noticia, y estoy aquí para acercarme a los pobres, que son los preferidos del Señor, estoy aquí para perdonar los pecados, estoy aquí para construir la comunidad, estoy aquí para atender a los enfermos, para levantar al caído y para preparar el camino que nos lleva a la eternidad. Si esto lo olvido, ya no sé quién soy. Entonces entro en una crisis. Y esa crisis me lleva entonces a compadrear con este mundo. Yo, resumiendo mucho y simplificando mucho, me parece que este es uno de los orígenes de los problemas actuales que tiene la Iglesia. Esa secularización a marchas forzadas. Hace falta trascender lo inmediato, que vayamos más allá, y hemos de plantear alternativas de orden sobrenatural. Sí, los agentes sociales, los políticos, los economistas, tienen que dar y plantear soluciones de ese tipo, humanas, económicas, políticas, sociales, transformadoras. Nosotros estamos como Iglesia para ofrecer la dimensión trascendente y espiritual del ser humano. Somos creación de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Más aún somos hijos de Dios y estamos llamados a la vida eterna. ¿Para qué sirve la Iglesia? Pues permitidme que os lo diga. Creo que sirve para generar, para mantener, pues un ámbito de trascendencia que impida que se seque la fuente de los numerosos valores y esperanzas que nacen del Evangelio y que hemos de ofrecer a la ciudadanía. Los valores que presenta la Iglesia no son los valores o antivalores que presenta el mundo. El que quiera ser importante, dice el mundo, que sea el que pisa a los demás. Los valores del Evangelio, el que dice, el que quiera ser importante, que sea el servidor y el último de todos. Estos valores son los que predica la Iglesia. Este es el Evangelio. ¿No es esto lo que vivió Jesucristo? ¿No es esto lo que de verdad nos está llamando a vivir Jesucristo? Si la Iglesia pierde esta orientación y este objetivo, ya no sabemos lo que somos y nos convertimos en una especie de ONG internacional de orden social.
La Iglesia es maestra en humanidad y por ello es capaz de ofrecer esperanza, valores esenciales a la sociedad, como ninguna otra institución. Pero siempre que la Iglesia sepa quién es, qué es y para qué está en el mundo. Si esto la Iglesia lo olvida, estamos en un mar, en un océano, sometidos al oleaje del mundo y donde experimentamos el oleaje que nos lleva a la zozobra y nos lleva casi al ahogamiento. Educar en la fe, proclamar la salvación, es nuestra prioridad. ¿Para qué es la Iglesia? ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Para qué servimos? Para anunciar a Jesucristo, para proclamar la fe, para educar en la fe a las nuevas generaciones. Jesús nos pide que esta tarea no termine hasta que Él vuelva al final de los tiempos. Y a veces se pregunta el Evangelio, ¿cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra? A nosotros nos toca, que hemos recibido la fe, el testigo de nuestros mayores, de generaciones previas, transmitir esta fe, esta experiencia, a las generaciones que vengan detrás de nosotros. ¿Estamos haciéndolo correctamente? Esta misión la ha dejado en nuestras manos. ¿Y cuáles son? ¿Qué somos? Cuando digo en nuestras manos, digo que somos pecadores. A veces nuestras manos están sucias, pero eso no le estorba a Jesucristo ni es impedimento. Jesús llama a los 12 apóstoles, que eran hombres con manos sucias. Eran hombres paupérrimos, pobres, en el sentido a veces moral, pero que Jesús llamó a los que quiso. Y les llamó a pesar de sus defectos, envidia, violencia, soberbia, vanidad. Eran incapaces de comprender en muchos momentos el mensaje a la persona de Jesucristo. Eso no es obstáculo, porque quien salva es Jesucristo, es el Salvador, no nosotros. A nosotros se nos pide que no obviemos y olvidemos cuál es la razón de nuestro ser, de nuestra vocación. Ir al mundo entero y anunciar la buena noticia. Porque en medio de nosotros está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu Santo, que nos lleva a la verdad plena, a la verdad completa. El Señor se vale sin duda de nuestra fragilidad para que sea su poder y no nuestras fuerzas quien construya el reino de Dios. Hoy la Iglesia no puede apoyarse en los poderes fácticos de este mundo, ni en el dinero, ni en la política, ni el que sea bien considerada por los medios de comunicación. Nuestra fuerza se apoya en Jesucristo, un crucificado. Nuestra fuerza está en la cruz. Nuestra fuerza está en el Señor. Eso muchas veces se nos olvida. Y creemos que por tener medios humanos y porque llevarnos bien con este o con el otro, o por estar a buenas con ciertas situaciones ideológicas o posturas ideológicas, vamos a tener, digamos, como más éxito en nuestra predicación. No. Jesucristo se quedó solo en la cruz. Y cuando todos creían que había fracasado, al tercer día resucitó. Nuestra fuerza es Jesucristo, el Hijo de Dios, que hecho hombre murió en la cruz, pero ha resucitado. Y hoy, por su Espíritu, vive en la Iglesia. Nuestra fuerza es Cristo crucificado que ha resucitado. Y esto es un hándicap a veces importante, porque nos hemos de preguntar si estamos dispuestos a subir a la cruz, a utilizar los medios pobres que hoy la Iglesia tiene. Aun cuando muchas ideologías actuales quieren destruir la Iglesia, sigue siendo el Espíritu Santo quien hace su obra para que la verdad sea conocida. La Iglesia ha de servir mucho y bien en esta sociedad avanzada, pero esta sociedad que tiene los pies de barro es como una gran estatua, aquella de la visión del Antiguo Testamento, donde la cabeza era de oro, pues el pecho era de plata, etcétera, etcétera, hasta que llega a los pies. Dice que era de barro, unido entre barro y hierro. No se puede fundir el barro y el hierro. Que al final que un gran gigante, pero que al tener los pies de barro se cae y se rompe. Nuestro mundo hoy es algo semejante. Es poderoso, parece poderoso. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene armas para matar, porque ha progresado técnica y científicamente. Sí, sí, es un gigante. Es un gigante. Pero los pies los tiene de barro. ¿Por qué? Porque no creen en el amor, no creen en la vida,
Nuestra sociedad opulenta occidental no tiene hijos, no cree en la vida, maltrata a sus hijos. Amigos, y en esta postura y en esta situación la Iglesia anuncia la buena noticia y nos predica el Evangelio. La Iglesia debe, en primer lugar, incidir y primar su cometido propio, que es volver a las prestaciones, diríamos, básicas, religiosas. De no ser así, si se volcara en lo finito, si le diera importancia impresionante, grandiosa a lo social, a lo horizontal, que lo tiene, pero a precio de menoscabo de lo esencial, que es la trascendencia, entonces no nos daríamos cuenta que estamos cayendo en una trampa. Es decir, si estamos haciendo a veces cosas, acciones, que son obligación del Estado. Cuando el Estado no ha estado a la altura, ahí está la Iglesia. ¿Quién se ha ocupado de los pobres desde hace 2000 años? La Iglesia. ¿Quién se ha ocupado de los leprosos cuando el Estado no se ocupaba? La Iglesia. ¿Quién ha cuidado a los enfermos, a los niños, a los huérfanos, a las viudas? La Iglesia. Es decir, la Iglesia ha estado siempre ahí. Pero hoy el Estado tiene una responsabilidad grande y está llegando a muchos ámbitos que entonces no llegaba. Entonces la Iglesia no puede quedarse en esas cosas. Si eres religioso o religiosa, soy sacerdote y atiendo a ancianos y enfermos, he de ser un profesional, claro que sí, mejor que nadie. Pero lo hago porque como consagrado, como hombre y mujer de fe, yo veo en ese enfermo, en ese niño, en ese pobre, en ese inmigrante, veo el rostro de mi Jesús. Veo aquello que Jesús nos dijo y que lo veo hecho carne. Lo que hagáis a uno de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. A veces les he dicho a algunas religiosas en ejercicios espirituales, hermanas, ¿no se dan cuenta que si pierden su identidad y su vocación y pierden la razón de su ser, no caen en la cuenta que le están limpiando con perdón el culito a unos ancianos, le están quitando las babas a unos ancianos que no son sus padres ni son sus abuelos, son unos extraños? Si no tienen una fe viva, lógicamente se van a cansar, porque han perdido su identidad. El carisma fundacional es el que sea en cada momento para cada institución. Pero todo dependerá de la consagración y de la permanencia de esa consagración en su vida. Por eso la Iglesia no es una ONG universal. Si esto no lo vivimos así, la Iglesia se convierte en una institución superflua. Por eso hoy, una chica que quiere servir a los pobres, que quiere acercarse a los débiles, pues si no tiene fe, pues será pues una buena enfermera, una buena profesional de asuntos sociales. ¿Para qué voy a ser monja, voy a renunciar al matrimonio y voy a vivir en comunidad y voy a vivir en obediencia? Si no tengo fe, si no me entrego al Señor, ¿qué sentido tiene? Yo creo que esta dimensión vertical, trascendente, es esencial que la Iglesia la predique. Si un joven quiere servir a los demás y quiere hacer un mundo mejor y se plantea la vocación sacerdotal, tiene y necesita ver en los sacerdotes reales, concretos, de carne y hueso, que estamos enamorados del Señor, que estamos plenos en nuestra vocación, con nuestras limitaciones, pero que de alguna manera estamos predicando con los hechos que ser sacerdote es algo grandioso, porque somos ministros, como ministros del Señor. Pues bien, la Iglesia debe abrir su pastoral con el hombre de hoy hacia la trascendencia. Sin su lenguaje, o mejor, si su lenguaje y prácticas sacramental se seculariza, si pierde la Iglesia al predicar, diríamos, su calidad intelectual, entonces, ¿qué ocurre? Nos seguiremos preguntando, ¿para qué sirve la Iglesia? La Iglesia, si olvida esta realidad, está siempre en una crisis tremenda, profunda. La Iglesia sirve, ya lo creo que sí, y mucho, si se pone más en función de quien busca a Dios. Estamos en el mundo para responder a las demandas del hombre y mujer de hoy que busca a Dios sin saberlo. A veces sin saberlo. Hasta el ateo, sin saberlo, busca a Dios. Pero necesita un punto de apoyo. Necesita un punto de referencia. Incluso hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones.
Necesita ver en nosotros ese punto de apoyo que le pueda hacerle preguntar, ¿quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Dios hecho hombre, por el cual este hombre, esta mujer, ha dejado todo y su vida ha cambiado? Estas cosas o nos las planteamos seriamente, o careceremos entonces de prestigio, pero al mismo tiempo de razón de ser en nuestra existencia de cada día. Amigos y hermanos, la crisis de la Iglesia es algo muy serio, muy preocupante. Yo os invito a que oremos, a que recemos. Os invito a que nos tomemos en serio nuestra fe. No lo olvidemos. Y en momentos como estos, de grave crisis, de grave situación de división, desde las altas esferas de la institución eclesial, de nuestra Madre Iglesia, hasta los últimos ámbitos de las comunidades más sencillas. Crisis, falta de vocaciones, crisis, falta de sacerdotes, crisis. Decía, he leído estos días en la prensa, donde en España dice que lo que es una familia tradicional de los padres casados, con hijos, donde hay un respeto a los mayores, donde hay una relación con los primos y cuñados, esa familia dice que ya está en minoría, en torno al 40 y tantos%. Quiere decir que esta sociedad se ha roto. Y nosotros como Iglesia tenemos que seguir ofreciendo y predicando la verdad del amor, la verdad del hombre, la verdad de la mujer, la verdad de la familia, la verdad del matrimonio, la verdad de lo importante que es un hombre y una mujer, que entonces el hombre y la mujer no vale más porque es joven y tiene dinero, sino que vale porque es persona, porque es imagen de Dios, aunque sea anciano, aunque esté enfermo, aunque haya perdido la cabeza por el Alzheimer y tantas situaciones difíciles de la vida. La zozobra de la Iglesia, que es real, la crisis de la Iglesia, que es real, nos debe llevar a nosotros a tomarnos en serio la lucha por la santidad. Danos, Señor, la capacidad de responderte a tu llamada. Danos, Señor, la capacidad y la gracia de alcanzar la santidad, que no es fruto de nuestro esfuerzo y de nuestras penitencias, sino un regalo, una gracia que tú nos das. Estimados amigos, estimados hermanos, con esperanza, con ilusión, confiados en Dios, sigamos adelante en el anuncio de nuestro Señor Jesucristo.